Hey tú, sí, tú, el que está viendo este vídeo. ¿Te gustaría que alguna de estas pets fuera tuya? Pues puedes conseguirlas muy fácilmente. Simplemente tienes que dejar un like, suscribirte y opinar sobre el vídeo en cuestión y dejar tu nombre de usuario de Roblox. Y una de estas pets puede ser tuya. ¿Qué para, chavales? Bueno, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traemos una guía de métodos para conseguir diamantes muy fácil. Porque sabemos que muchos de vosotros necesitáis diamantes, ya sea para compraros pets o para cualquier cosa que queráis hacer con los diamantes. Bueno, pues hoy os traemos la guía definitiva que os va a ayudar mucho a conseguir diamantes en el juego y que va a funcionar por lo menos hasta dentro de mucho tiempo, ya que son métodos que llevan desde el principio del juego la mayoría. Y los otros que hemos añadido que no están desde el principio del juego tiene pinta de que se van a quedar ya para siempre, exceptuando 2 o 3. Pero bueno, dicho todo esto, vamos ya con la guía. Y bueno, el primer método que tendríamos para conseguir diamantes muy fácilmente en Pet Simulator X en Roblox sería venir aquí cuando entramos todos los días y venir a este cofre de aquí. ¿Veis el rango este que tengo yo? ¿Vale? Pues con este rango a mí me estarían dando 750.000 gemas por cada día que entro. Esto, cada 3 horas y media se pueden conseguir la recompensa y depende del rango en el que estéis, pues os van a dar más o menos gemas. Por ejemplo, 750.000 gemas cada 4 horas no está nada mal, porque al final en un día te puedes sacar fácil 2,5 millones o 3 millones de gemas si te metes constantemente, ¿vale? Este es un método que es muy fácil porque solamente tenéis que venir aquí y coger esto y conjugar. Simplemente con estar jugando, con estar aquí rompiendo cofres o estar abriendo huevos y haciendo cosas en el juego, vais a subir de nivel muy fácil y vais a poder conseguir muchas gemas con este método. También tenemos, aparte de esta de aquí, la VIP. ¿Qué problema tiene esta? Que hay que comprar el pase VIP con 400 Robux. Nosotros no lo tenemos, ni Misterioso ni yo, porque no merece la pena, ya lo dijimos en el vídeo de la guía de los Game Passes de Pet Simulator. Pero esto de aquí también es una recompensa diaria y también te da diamantes, aparte de todos los que tenemos por aquí, que este por ejemplo tiene un potenciador y también. Pero no merece la pena comprar el VIP. Pues si queréis hacerlo, si os sobran los Robux, pues adelante. Y aquí sabéis que podéis conseguir más diamantes aparte de los del cofre de aquí. Y bueno, este sería el primer método, el más fácil de todos, por eso lo hemos puesto en el primer sitio. Y vamos con el segundo método. Y bueno, el siguiente método que tendríamos también sería en el primer mundo de aquí. Y también consideramos que es un método bastante fácil. ¿Por qué? Lo único que tendremos que hacer será venir aquí y donde pone More Diamonds en esta zona de aquí sería maxearlo. Nosotros ya lo tenemos maxeado al completo, ¿vale? No podemos enseñároslo, pero ya lo tenemos al completo maxeado. ¿Qué tendréis que hacer? Pues con los diamantes que os den con las recompensas de ese cofre de aquí, venir a esta máquina de aquí y subiros esta cosita de aquí que pone More Diamonds. Lo que va a hacer esto es que cuando vosotros rompáis, por ejemplo, un cofre o rompáis diamantes o monedas, os van a dar más por cada nivel que tengáis mejorado. Cuando lo tengáis al máximo, exactamente no sé cuánto es el % más que os dan, pero la verdad es que sí que se nota bastante y también os va a ayudar mucho a conseguir diamantes en el juego para si queréis comprar mascotas o hacer lo que vosotros queráis con vuestros diamantes. Y ahora vamos a pasar con el tercer método y este es uno de los mejores. Bueno, el tercer método que tendríamos sería venirnos por aquí a la zona del spawn del primer mundo, que es donde aparecemos cuando entramos a Pet Simulator normalmente, y venir a esta zona de aquí que pone Daycare. Lo veis aquí, entramos y lo que tendríamos que hacer sería meter aquí nuestras mejores pets, ¿vale? Yo ahora mismo no me saldría rentable meterlas porque las voy a usar para un método más adelante, pero lo voy a poner como ejemplo para que veáis lo que me darían metiendo las mejores pets que tengo ahora mismo yo en mi inventario, ¿vale? Cuando tú metes estas pets de aquí, te dan esta cantidad de diamantes, entre 11 millones y 1 billón, ¿vale? Pero aparte de eso, también te van a dar muchas otras cosas que te pueden servir de mucho. Te pueden, por ejemplo, tocar una jugue. Es muy difícil, obviamente, que te toque la jugue o te toque este huevo, es muy complicado. Pero puede pasar. Te van a dar, aparte de los diamantes, te dan monedas de cartoon que son muy útiles ahora para el último mundo de perro que se ha salido y todo eso. Y te dan las pociones, que las pociones sí que son súper importantes para el tema de farmear y todo eso. Yo ahora mismo ya os he dicho que no les voy a meter porque no me interesa, ya que voy a enseñaros el siguiente método con esta.
con estas pets que tenemos por aquí. Pero este es uno de los mejores métodos, ya que dura 10 horas. Tenéis que esperar 10 horas, pero cuando estáis conectados va un por 3 más rápido. Entonces, al final, si estáis jugando a la vez que dejáis las mascotas, al final de esas 10 horas se convierten a lo mejor en 4. Que ya es una diferencia bastante notable, la verdad. Y la verdad es que para tener que simplemente dejar tus pets ahí y que se consigan solos los diamantes por esperar, es de los mejores métodos que hay ahora mismo en Pet Simulator para conseguir los diamantes. Dicho todo esto del siguiente método, vamos al próximo. Bueno, el siguiente método que tendríamos ya sería un poco más para echarle horas, ¿vale? Lo único que tendríais que hacer sería venir aquí y completaros estas misiones, ¿vale? Todas estas de aquí. Por ejemplo, esta de romper 101 cofres en esta parte de aquí. Pues os venís y rompéis los cofres. No es complicado, porque realmente no es complicado, pero tenéis que echarle mucho tiempo. Aquí veis donde pone Shop, le damos y tenemos aquí recompensas para comprar con los puntos que conseguimos. Aquí, si veis, tenemos paquetes de diamantes. Por ejemplo, con 500 puntos ya tenemos 250 millones. 500 puntos no cuesta nada de conseguir. A lo mejor en 10-15 minutos habéis conseguido esos 500 puntos. Si queréis echarle muchas horas y conseguir 2000 o 5000 puntos, pues fijaros la cantidad de diamantes que os vais a llevar. Obviamente este método ya es más echarle horas y echarle tiempo para poder tener todos los puntos. Pero en el momento que tengáis los puntos ya no va a hacer falta que juguéis más, básicamente, porque con esos 5 billones ya podéis hacer muchas más cosas para conseguir más diamantes. Por ejemplo, invertir en comprar pets para luego venderlas más caras, o cualquier otra cosa que se os ocurra para conseguir más diamantes. Ese método ya he dicho que es un poco más complicado y un poco más largo de hacer. Complicado no, yo diría que es un poco más largo. Pero al final, si jugáis mucho, os merece la pena hacerlo, ya que a lo mejor en 15 minutos habéis conseguido 500, 600 puntos. Y si le dedicáis tiempo, pues los 2000 a lo mejor en 2-3 horas ya los tenéis conseguidos. Si tenéis pues 1,5 billones de diamantes, que la verdad es que es una buena cantidad. Dicho todo esto de este método, lo que tenéis que saber, vamos con el siguiente. Y bueno, el siguiente método que tendríamos, el quinto método, sería entrar a esta mina de diamantes, que la metieron hace un par o quizá 3 actualizaciones. Y lo que vamos a hacer aquí, yo esto de aquí no lo recomendaría desbloquear, porque realmente no nos interesa soltar una pet jugue aquí para que nos dejen entrar, porque realmente, en verdad, no hace falta. Tenemos 2 zonas aquí que nos vienen perfectas. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero de todo, tenéis que fijaros si tenéis alguna pet con el encantamiento que veis aquí, Royalty. ¿Veis que pone Royalty en estas dos, por ejemplo? Vale. Royalty es el mejor encantamiento para conseguir diamantes. Incluso mejor que el propio encantamiento de Diamantes 5. Porque ya lo explico en la guía que tenemos de los mejores encantamientos. Pero Diamantes 5 da un 65% más de diamantes. Y Royalty nos da un 100% más de diamantes. O sea, nos da el doble de diamantes de los que conseguiríamos sin encantamiento. Así que mirad ya, por ejemplo, esta caja que acabo de romper. Ya he conseguido más de 10 millones. Solo con que he tardado en romperla 1 segundo o 2 segundos. Y acabo de conseguir 10 millones de diamantes. Tenemos este cofre de aquí. La mina, lo más importante de la mina va a ser esto de aquí, ¿vale? Tenemos que romper este cofre, que veis que se rompe en nada. Se tarda menos de 5 segundos en romper el cofre. Y este cofre se puede abrir cada 10 minutos, perdón. Y como veis me está dando bastantes diamantes para lo que he hecho, que ha sido literalmente tocar el cofre con un clic y ya está, ¿vale? No he hecho nada más. Y me ha dado como 5 o 6 millones de diamantes por simplemente haber tocado el cofre. O sea, ya veis que está bastante bien para conseguir diamantes. Y mientras esperáis esos 10 minutos que tarda el cofre en aparecer, vais rompiendo todo esto de aquí. Yo, por ejemplo, voy mandando una pet a cada cosa porque mis pets son bastante fuertes y lo rompen todo de una en una. Pueden romperlo todo muy fácilmente. ¿Veis la cantidad de diamantes que consigo aquí? Ya tengo 1 millón así, fácil. 2. Y es bastante fácil conseguir diamantes aquí en esta mina. Si tenéis el encantamiento de Royalty que os he dicho, va a ser bastante más fácil y bastante más rápido. Y vais a conseguir bastantes más. Porque realmente es un encantamiento que se nota mucho la diferencia, ya que te da el doble de diamantes.
obviamente, no todo el mundo tiene pets con ese encantamiento, es normal. Pero sin el encantamiento también se consiguen las cosas muy fácilmente. Mirad la rapidez con la que estoy rompiendo todas las cosas, ¿vale? Y esto lo que va a hacer va a ser darme muchísimos diamantes que me pueden servir para comprar pets o para mejorarme el personaje o para hacer mil cosas. Como si os queréis comprar un patinete o lo que queráis hacer, ¿vale? Este es el método, también uno de los más sencillos de Pet Simulator X. Y bueno, lo que estaba diciendo, chicos, había un corte, un fallo técnico, lo siento mucho. Y lo que tenéis que hacer básicamente es darle clic a las cosas y vais a conseguir diamantes muy rápido, que os pueden servir para muchas cosas, como por ejemplo comprar los pets o si queréis comprar un patín para ir más rápido, lo que queráis. Este es de los mejores también porque no tenéis que hacer nada de esfuerzo y conseguís diamantes muy rápido. Simplemente con darle clic ya veis que estamos consiguiendo una cantidad pues enorme de diamantes. Dicho todo esto, tenéis que tener en cuenta lo del royalty y tal. Y vamos a pasar con el siguiente y penúltimo método. Y bueno, el penúltimo método que tendríamos para conseguir muchos diamantes en Pet Simulator sería el evento de verano que han puesto ahora, en verano, obviamente. Y como veis por aquí tenemos 10 millones, 25 millones, 50, 75, 100. Y la última recompensa de diamantes que nos dan son 12 billones. O sea, esto es muchísimo, ¿vale? Son muchísimos diamantes. Y lo único que tenéis que hacer va a ser completar los desafíos que tenéis aquí, ¿vale? Estos desafíos de aquí normalmente, la mayoría son fáciles y en 10 minutos podéis conseguir 10 o 15 estrellas para comprar cosas. Si le dedicáis tiempo, igual que el que os he dicho de estas misiones de aquí, pues va a ser fácil que consigáis muchos diamantes, ya que pues la mayoría de desafíos son desafíos de romper cofres o de romper monedas que se hacen muy rápido. Este método también es importante tenerlo en cuenta, ya que también es muy sencillo y las recompensas ya veis que no están mal. Por ejemplo, la siguiente que tengo yo son 400 millones de diamantes, o sea, son recompensas bastante grandes de diamantes. Y son cosas que nos merecen mucho la pena, la verdad. Para el tema de... No solo para el tema de diamantes, sino para muchas otras cosas, como estáis viendo aquí. Nos dan huevos que nos puede salir una juga, nos dan pociones, nos dan muchas cosas, ¿vale? Y merece bastante la pena, ya que lo único que tenéis que hacer es jugar. Ya está, no hay nada más. Simplemente jugando podéis conseguir diamantes y no tiene misterio tampoco. Así que, dicho todo esto, en este método no hay que tener nada en cuenta, simplemente jugar y ya está. Dicho esto, vamos a pasar con el último método y uno de los mejores también para conseguir mascotas. Nos vemos ahora. Y bueno, el último método que os traemos para conseguir diamantes rápido en Pet Simulator X es venir a la plaza de tradeo aquí y montaros vuestro puesto, preferiblemente en la zona de abajo, ¿vale? Porque es donde la gente más lo ve. Y por ejemplo, coger una pet, yo que sé, la que queráis, esta, no sé, y ponerla 1 billón, ¿vale? Esto lo ponéis a 1 billón y lo dejáis aquí. Y si alguien la quiere, pues... Porque sorprendentemente hay gente que compra esta pet, aunque la puedas conseguir fácilmente en las misiones, pero hay gente que la compra. Vosotros, por probar, la ponéis aquí y ya simplemente es esperar. Este método es poner todas las pets que queráis aquí, tantas como queráis, y esperar. Ponéis aquí muchas y os esperáis a que alguien las compre. Si las compra, pues es eso que os lleváis 1 billón simplemente por estar aquí esperando. Si no, pues lo seguís intentando, o vais a otro servidor, bajáis el precio un poco, ponéis otras mascotas que la gente quiera más, o cualquier cosa así. Este también es un método bastante fácil para hacerlo. Y ahora mismo a mí no me interesa vender mascotas, sinceramente, porque no quiero, la verdad. Y este también es un método bastante fácil para conseguir diamantes, ya que lo único que tenéis que hacer va a ser poner las pets y esperaros. Dicho todo esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os sirva sobre todo para conseguir muchos diamantes y poder hacer vuestras cosas, lo que queráis con los diamantes. Y esperemos que os sirva de mucho. Y bueno, no os olvidéis que tenemos en el canal sorteos de pets por cada vídeo. Ahora mismo estamos sorteando estas pets de aquí. Vamos a sortear en Dark Matter las Basketball Retriever, que tienen 31Q. O sea, ya hemos subido el nivel bastante y vamos a sortear esas a partir de ahora. Y por último os voy a decir una cosa, y es que gracias a todos vosotros por haber hecho posible lo que habéis hecho, porque realmente
ahora mismo en el canal ya tenemos activa la función de miembros. ¿Qué vais a poder conseguir con esta función? Pues hay tres niveles diferentes. Los hemos puesto al precio más bajo que se podía, obviamente, porque no queremos tampoco lucrarnos mucho con vosotros. Lo único que queremos es que podáis pasar un buen rato con nosotros y nosotros con vosotros también. Y tenéis bastantes ventajas. Pero recordaros que lo tenéis ya disponible para aquel que quiera y que pueda. Obviamente, si no podéis, no lo hagáis porque no merece la pena. Y eso, chicos, muchas gracias por haberlo hecho posible. No habría sido posible sin vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!